Ahorita vamos a ver qué es lo que ocasiona ya la muerte de los apóstoles y qué es lo que, ya con todo lo que hemos visto hasta ahorita, del gnosticismo, de la persecución, de los obispos que se encontraban en diferentes localidades, cómo todo eso vamos a ir ligándolas y vamos a ir armando los siguientes puntos que surgen precisamente de la tradición apostólica. Hubo obviamente cambios importantes en la iglesia que llegaron a ser permanentes y que fueron ocasionados por eventos que amenazaron la fe y la unidad de la iglesia. Y estos cambios que surgieron estas amenazas que surgieron fueron la muerte de los apóstoles, las falsas doctrinas y la persecución. Ya las tres, ya obviamente ya las vimos, más énfasis en las falsas doctrinas, énfasis en la persecución. La muerte de los apóstoles pues es una cuestión obvia, que pues hasta ahorita, imagínense, pues vamos a la iglesia de Juan, o no sé a qué iglesia le hubiera gustado ir más a usted. Pero la muerte de los apóstoles es importante porque sabemos de que por 3 años Jesús les enseñó a ellos su palabra y les mostró su vida. Les modeló cómo es el vivir del cristiano, del Hijo de Dios. A ellos se les dio directamente la promesa del Espíritu Santo que nosotros vemos en Juan 14, y a ellos les mandó ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ellos fueron los que experimentaron la llegada, la venida del Espíritu Santo, y por medio de su predicación, de sus escritos, ya sean cartas, evangelios, ellos lo que hicieron fue transmitir las enseñanzas de Jesús. Discipularon, nombraron líderes en cada región. La unidad y el gobierno de la iglesia surgieron precisamente de la autoridad de los apóstoles, pero sabíamos que no iban a ser eternos. Entonces, ellos fueron los que levantaron a los ancianos, a los obispos, pero ya entonces queda la responsabilidad de los obispos de también seguir reproduciendo, obviamente discipulando, pero seguir nombrando obispos que también ratificara la iglesia. Entonces, esto llevaba a una pregunta: ¿quién iba a tomar su lugar? ¿Cómo mantener la unidad de la iglesia ahora que ya no iban a estar los apóstoles? Como sucede en muchas familias, que cuando fallece el abuelo o el padre, la familia, ya la familia se dispersa, o sea, ya no son las reuniones como antes, entonces ya la familia se llegó a dispersar. ¿Cómo perseverar la verdad del evangelio si ya no estaban las personas que habían aprendido directamente de Jesús? Entonces, estas preguntas eran urgentes ya en el siglo II, ya cuando incluso los obispos que habían dejado los apóstoles también ya habían muerto. La aparición de falsas enseñanzas, recuerden, eso ya también lo estudiamos la última vez. El efecto de la muerte de los apóstoles se hizo más latente cuando las falsas enseñanzas se introdujeron en la iglesia. Las tres que vimos: gnosticismo, marcionismo, montanismo, atrajeron a muchos, perdón, sacándolos de la iglesia. ¿Quién podía ahora hacer frente a estas enseñanzas? ¿Quién iba a levantar la voz por el evangelio? Entonces eran preguntas obviamente lógicas, y en medio de la persecución, ¿qué podía hacer la iglesia para enfrentar la prueba? ¿Cómo podía una parte de la iglesia ayudar a otra? ¿Quién podía hablar a favor de la iglesia en una región perseguida, ya sea ante el gobierno o ante otras autoridades, ante otras personas? Entonces, todas estas dificultades provocaron que surgiera lo que se denomina tradición apostólica por la autoridad de los obispos. Eso ayuda también a que se establezca el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, y se haga lo que es una declaración de fe. Pues ya no están los apóstoles, sí es cierto, ya no están. ¿En qué creían los apóstoles? ¿Qué es lo que hubieran hecho los apóstoles, que hubieran dicho los apóstoles en el lugar de nosotros? Y obviamente se le empieza a dar peso a la palabra y a las enseñanzas de los apóstoles. No quiere decir de que se le empezó a quitar crédito a las enseñanzas de Jesús. No, pero como en este caso ellos fueron quienes aprendieron directamente de los apóstoles, pues por eso era la pregunta. Hay doctrinas, hay denominaciones que incluso dicen, bueno, vamos a saber qué fue lo que dijeron los padres de la iglesia, qué hubiera hecho la iglesia primitiva.
Por decir, algunos casos, como algunas corrientes o algunos hermanos de la iglesia presbiteriana, le dan mucho peso a las palabras y a todo lo que dijeron los padres de la iglesia. Entonces, y eso es porque se va confiando en esa sucesión apostólica, pensando en qué era lo que hubieran hecho ellos, en el caso de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Entonces, eso es todo lo que ocasiona. Se resalta primero la autoridad del obispo. Esto es importante porque ahorita vamos a tomar eso, algunos ejemplos de uno de Ireneo, que podemos decir, órale, o sea, estas palabras de él fueron lo que dieron base a ciertos pensamientos que en la actualidad todavía persisten. Recordemos que en su momento los obispos y ancianos eran prácticamente lo mismo. Clemente escribió que ancianos, obispos y diáconos tenían autoridad en la iglesia por tener una descendencia apostólica. No que fueran hijos de los apóstoles, no, sino que como habían sido puestos por los apóstoles, su descendencia era precisamente de los apóstoles. A eso se le llama, o así se le denominó, y por eso se llama también como lo vimos ahorita, la tradición apostólica, que es lo que hubieran hecho los apóstoles. Los obispos, diáconos, gobernaban y hablaban con la autoridad de Cristo, era lo que se decía. Y dio a los apóstoles, porque Cristo les dio ese poder de ser nombrados, al ser nombrados por ellos. Por eso es sucesión apostólica. No, es que no son apóstoles. Sí, es cierto, no son apóstoles, son obispos y son diáconos, pero fueron puestos por los apóstoles. Y ahí se fue perpetuando esa tradición, porque ellos pusieron obispos que iban a continuar con su labor, basado también en el mismo ejemplo de los apóstoles, en la palabra de los apóstoles. Dice Clemente, está en manos de todos, en cada iglesia, si desean conocer la verdad, el contemplar claramente la tradición de los apóstoles manifestada a través de todo el mundo. Y nosotros estamos en condiciones de confiar en aquellos que fueron constituidos obispos en las iglesias y demostrar la sucesión de estos nombres hasta nuestro tiempo. Porque si los apóstoles hubieran conocido ciertos misterios escondidos, los hubieran pasado especialmente a aquellos a quienes confiaban las iglesias mismas, pues ellos deseaban que estos hombres fueran muy perfectos y sin mácula en todas las cosas, ya que los dejaban como sucesores y les entregaban el gobierno. Entonces, este era el pensamiento. ¿Por qué confiar en los obispos? ¿Por qué confiar en los diáconos? Porque tenemos que entender de que ellos fueron constituidos por esa confianza de los apóstoles. Los obispos comenzaron a ser intérpretes ahora oficiales del Evangelio, aunque todos tenían acceso a las cartas que circulaban en ese entonces, y los obispos que estaban en las iglesias donde un apóstol había servido eran los que tenían más autoridad. O sea, si habían estado en una iglesia, por decir, los que habían estado en Éfeso, los que habían estado en Corinto, aunque Pablo haya estado un poco más de tiempo, en Antioquía, aunque Pablo haya estado poco tiempo en Tesalónica, pues eran lugares donde Pablo había estado. Pero también el obispo de Roma, porque era donde había estado Pedro y Pablo, bueno, Pedro, recordemos que Pablo no estuvo en Roma, pero sí mandó la carta, era el que tenía más importancia. El obispo que estaba en Roma para la iglesia en ese entonces era el más importante porque era donde había estado Pedro. ¿Le suena hasta ahorita parte familiar? Todavía no se sienta la doctrina de que Pedro fue el primer papa, todavía no se deja esa doctrina, pero sí empieza a surgir ese pensamiento. Es como en el caso de algunos bautistas. Vamos a una ciudad de vacaciones. Bueno, yo no sé si lo haría, mejor me metería a la página de Coalición por el Evangelio para ver a qué iglesias uno puede visitar. Pero antes, no se imaginan, bueno, no sé ahorita cuánta gente en vacaciones llegaba a la primera, porque cuando venía gente bautista a Chihuahua, que era de otros lugares, ¿qué era lo que hacía? Pues vamos a buscar una iglesia. Pues vamos a buscar dónde está la primera iglesia bautista. Y como se sabía que primera iglesia bautista iba a estar en el centro, incluso hasta cerca de catedral, pues se iba a la primera iglesia bautista. No porque era la más importante, sino porque era la que, al ser la primera, tenía más peso. Aquí ellos le daban peso a la iglesia en Roma, perdón,
porque era donde había estado Pedro, y bueno, como sucesor de esa iglesia. Ireneo, ahorita voy a hablar un poquito más sobre él, hace notar y dice así: la tradición provino de los apóstoles, de la más grande, la más antigua y universalmente conocida de las iglesias, fundada y organizada en Roma por los dos más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. Como también fue la fe predicada a los hombres, llega a nuestra época por medio de las sucesiones de obispos. Por cuanto es una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia a causa de su preeminente autoridad. Estamos hablando ya de Ireneo, mitad del siglo II. Entonces, ¿qué está diciendo él? Las iglesias tienen que estar de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia en Roma. Ojo, no estamos hablando de papado, no estamos hablando de iglesia católica, pero aquí podemos ver que empieza a haber aquí desde ahorita ciertos vislumbres en cuanto a ese pensamiento. Clemente de Roma reclama la sucesión apostólica. Ignacio no habla de sucesión apostólica, otro de los padres de la iglesia, pero sí de autoridad del obispo. Se le da peso también, ahorita voy a retomar esto, se le da peso a las palabras de Ireneo, precisamente por la sucesión de quién era él. Pero ahorita retomando, porque vamos a hablar ahorita en el siguiente punto del canon del Nuevo Testamento, pues Ireneo fue de los que escribió más en contra del gnosticismo, fue el que atacó más al gnosticismo, el que salvó más, podemos decir, la iglesia de esa falsa enseñanza. Pero había esas dos posturas, les digo, de Clemente de Roma y de Ignacio. Clemente hablaba de sucesión apostólica, Ignacio no hablaba de sucesión apostólica, pero sí de autoridad del obispo. Entonces, ¿qué se hace? Se juntan las ideas, precisamente por Ireneo. Ireneo dice, bueno, espérate, o sea, Clemente dice de la sucesión apostólica, pero Ignacio habla de la autoridad del obispo. Pues no están en contra, son ideas que no tienen por qué están peleadas. Por eso, la sucesión y la autoridad apostólica para los obispos era especial, ¿ok? Son obispos basados por las ideas de los apóstoles. Entonces, no están peleadas ninguna de ellas, pero también, como acabamos de leer, Ireneo ponía atención especial en el obispo que se encontraba en Roma. Entonces, así comienza con la sucesión y autoridad apostólica para el obispo romano. Y es donde se comienza a ver que el obispo en Roma siempre tenía esa distinción. Aquí lo importante es de que esta autoridad apostólica surge también o se resalta porque ellos fueron los que hicieron notar las amenazas del gnosticismo. Entonces, es donde se resalta también un poco la autoridad apostólica y la iglesia empieza a confiar en los mismos obispos porque comprendían que era el cuidado de la iglesia. Fíjense la importancia. En ese entonces, la iglesia veía importante o veía el cuidado del obispo en relación a la doctrina. O sea, el obispo nos cuida porque cuida la doctrina. La iglesia se sentía cuidada porque la doctrina era cuidada. Ha cambiado, en algunos casos ha cambiado considerablemente, obviamente. En algunos casos es que no me cuida porque no me saludó el domingo, no sé, X cosas. Pero entonces ese fue uno de los puntos. El segundo es el canon del Nuevo Testamento. La muerte de los apóstoles había silenciado la autoridad por lo cual se establecía el evangelio y lo que se enseñaba y lo que no se debía de enseñar. En el 140, Marción proclamó a Pablo como la única y verdadera autoridad apostólica. Recuerden, vimos al marcionismo en la clase pasada y la oposición de Pablo al uso de la ley como medio de salvación. Ok, entonces él tenía puntos a considerar, puntos importantes, pero ese fue el primer intento conocido de un canon del Nuevo Testamento, donde él dice, bueno, esto es lo que se va a tomar en cuenta como escritura.
pero es lo que dice Pablo. Entonces, eso daba a entender de que los cristianos estaban utilizando ciertos libros o cartas como documentos oficiales del Evangelio. Y aunque ya estaban escritos todos los evangelios, había algunas otras más cartas que era necesario hacer una depuración. Entonces, Marción, es el que hace ese primer intento por decir, estas son las cartas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ya todo el Nuevo Testamento había sido escrito en el 100 después de Cristo, pero si hacía falta, si era necesario hacer esa depuración. Entonces, ya esas primeras colecciones surgen como una respuesta a los gnósticos. Recuerden lo que vimos en la última clase, que ya más tarde se constituye el Nuevo Testamento y crece gradualmente y en varias partes de la iglesia. Entonces es ya a mitad del siglo II, cuando ya se pone cuando ya se le pone el orden al Nuevo Testamento de los Evangelios, los Hechos, las cartas paulinas, las epístolas generales y el Apocalipsis. A mitad del siglo II ya estaba establecido ese orden. Entonces, la mayoría de los libros actuales del Nuevo Testamento ya fueron aceptados por la iglesia en su totalidad desde el principio. Hubo libros que solo fueron aceptados por algunos, pero rechazados del todo. Había algunos creyentes que, de hecho, ya algunos no hasta la fecha, pero ya de 1500 y cacho, por decir, mencionan algunos que Martín Lutero no estaba de acuerdo con la carta de Santiago, por el contenido de la carta de Santiago que enfatiza en las obras. Entonces, él no estaba de acuerdo, pero ya estaba instituido, de hecho, pues ya estaba instituido en el canon. Y la lista más antigua que nosotros conocemos se encuentra en un fragmento ya manuscrito, pero así es escrito, que se llama el fragmento muratorio, que fue descubierto en 1740 por un italiano, no sé si obispo, que se llamaba Ludovico Muratori. Entonces, Ludovico Peluche Muratori. Entonces, pues, por eso se le llama fragmento muratorio, él fue el que la descubrió. Entonces, lo encontró en un libro de literatura teológica cristiana. Entonces, este escrito, alrededor del 170 de los más antiguos, ya posiblemente es una copia de segunda o de tercera generación, como recuerden cuando hablamos de las copias del intervalo, que tiene lo que nosotros tenemos ahora como palabra, como Nuevo Testamento, como la palabra de Dios. Los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las epístolas generales y el libro Apocalipsis, en el 170 aproximadamente. Aunque no sabemos por qué cuestiones, lo más posible, bueno, pues posiblemente porque a lo mejor estaba entre esos escritos que algunos los tomaban en cuenta que no, las epístolas de Pedro y tercera de Juan. Entonces, las epístolas de Pedro y tercera de Juan, lo que no incluía, obviamente, un libro apócrifo que se llamaba el Apocalipsis de Pedro. Pero ya algunas otras colecciones en ese momento, lo menciono porque incluían la epístola de Bernabé, lo que se conocía como el Didaquei, el Evangelio de los Hebreos, Sabiduría de Salomón, los Hechos de Pablo. Entonces eran algunos que todavía estaban incluidos y que estaban considerándoselos, bueno, los podemos tener. Porque algunos sí los tenían, porque todavía no se oficializaba el canon, porque todavía no tenían tanta fuerza los obispos, recuerde, los obispos de las ciudades, el obispo metropolitano, todavía no tenían tanta fuerza o todavía no se habían establecido como se hace ya posteriormente. Entonces, fíjese, tomó casi 300 años oficializarlo. Ya estaba formado, pero tomó casi 300 años ya establecerlo como oficial. Debían ser aceptados unánimemente y hacía mucho que la iglesia ya los había aceptado estos libros como palabra de Dios, pero la organización ya ahora como iglesia es cuando los permite.
Se puede decir que tanto la lista como la aceptación de los libros del Nuevo Testamento por parte de la Iglesia se llevó a cabo bajo la guía del Espíritu Santo. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y en el canon de la Iglesia tenía una base firme para su fe y su predicación. Era duradero porque el Espíritu Santo, hablando por medio de la Iglesia en su totalidad y por un largo periodo, dio testimonio de su realidad y su suficiencia espiritual. Es decir, esos libros siguieron transformando vidas, llevando a las personas a la rendición a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Iglesia busca establecer normas claras para que todo hombre acceda al Evangelio. Y en el caso de los obispos, la norma era que tuviera una relación con los apóstoles, una relación o sustento apostólico. En el caso de la autoridad de la Biblia, la norma fue esa autoridad apostólica o de un escritor estrechamente relacionado con los apóstoles. Esto nosotros lo vemos pues con el libro de Lucas, que fue acompañante íntimo de Pablo, y de Marcos, que fue acompañante o íntimo o discípulo de Pedro. Entonces, por eso esos libros son puestos. Santiago, por estar obviamente involucrado en la iglesia, conocer su testimonio, por ser hermano de Jesús. Entonces, es la razón por la que, bueno, a lo mejor no eran apóstoles directamente, pero estuvieron íntimamente relacionados con ellos. Entonces, esa era la autoridad para la iglesia primitiva. Toma el peso los obispos por esa defensa, toma peso ahora ya la palabra de Dios por la misma palabra de los obispos. Pero ahora ya la tercera y última, que es lo que se llega a conocer como el credo de los apóstoles o el credo apostólico. Siempre es importante la pregunta, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos los cristianos? Mucha gente pregunta qué hacen los cristianos, ¿verdad? ¿Y qué hacen ahí en tu iglesia? ¿Y qué hacen ahí en tu iglesia? Pues, ¿qué se hace? Pues se predica la palabra. Vamos al credo basado en la palabra. En ese entonces era importante formalizar qué es lo que se cree. Es bien importante para que en las doctrinas que se establecen como doctrinas principales, sabemos de que en esa doctrina no hay variación, no debe de haber variación. Entonces, ¿cómo comienza el credo de los apóstoles? La palabra credo quiere decir yo creo. ¿Así? La palabra credo quiere decir yo creo. El yo creo de los apóstoles. Y es una declaración de creencias. Y este es el credo más antiguo, el credo de los apóstoles. Se realiza mucho después de la muerte de los apóstoles. No se escribió de una sola vez, sino que fue gradualmente. Y se le llama credo de los apóstoles porque expresa las enseñanzas esenciales de los apóstoles. ¿Y cómo se fue preparando? ¿Cómo se fue cocinando? Fíjese, el origen del credo. Obviamente es basado en la Biblia, porque en el Nuevo Testamento hay ideas, versículos, ya para nosotros versículos, porque en ese tiempo todavía no estaba acomodada la Biblia por capítulos y versículos. Entonces, bueno, ¿en qué basamos el credo? En estas pequeñas ideas, en estos pequeños credos. Le voy a leer algunos. Hechos 8:37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera a los Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Primera Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba de gloria, en gloria. Segunda Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, estos versículos que acabamos de leer resaltan la figura de Cristo, resaltan quién es Cristo. Entonces, en el credo apostólico, lo primero que se hizo es esto, resaltar quién es Jesús. Creemos en Jesús. Bueno, creemos en Jesús. ¿Cuál Jesús? Porque hay doctrinas que creen en un Jesús que no salva por gracia. Entonces, ese Jesús no es el Jesús en el que yo creo. Si no salva por gracia, no. Si no es el Hijo de Dios, como algunas otras religiones, pues tampoco es el mismo Jesús. Fíjese ahora los siguientes versículos cómo resaltan también la figura del Espíritu de Dios Padre. Primera a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aunque hable de Jesucristo como mediador, hay un solo Dios. Hay un solo Dios, haciendo esa relación en que Jesucristo es el puente entre los hombres y el Padre. Primera Timoteo 6:13-14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio en la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Mateo 18:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ahora del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Efesios 4:4-6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, estas declaraciones, pues era importante ahora darles forma y empezar a darles estructura. O sea, imagínese si usted le dice a una persona, oye, ¿en qué crees? Y usted no, pues, en la Biblia, toma, léela. Jule, pues, ¿en cuánto va a durar? Y luego para que le entienda, ¿verdad? El pobre también en primera instancia. Era necesario establecer un credo neotestamentario de quién es Cristo, de quién es Dios Padre, de quién es el Espíritu Santo. Eso fue lo que lleva a los obispos al credo. Ya se había resaltado la autoridad también del obispo. Entonces hay un crecimiento del credo de los apóstoles y en estos grupos de confesiones observamos las referencias a Cristo, a Dios Padre, a Cristo como Hijo y el Espíritu Santo. Los bautismos en los hechos eran realizados en el nombre de Jesús. De hecho, hay una corriente ahorita de que hay bautismos que no valen porque no son realizados solamente en el nombre de Jesús. Entonces, ya hay una controversia en algunos grupos eclesiásticos donde, entonces, si soy bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿mi bautismo no vale? No, porque únicamente tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Así como que, ay caray, pero ¿y la Trinidad dónde la dejo? No, es que solamente por medio de Jesús hay salvación. Esto permitió hacer una distinción entre los judíos y entre los cristianos. O sea, esta confesión distinguía a los cristianos de los judíos. La fe en Dios obviamente se daba por sentado y no había una necesidad de una confesión especial. Por eso se bautizó también en el nombre de Jesús, porque los judíos, recuerden, ellos siguen esperando al Mesías.
Entonces ellos ni de chiste iban a ser bautizados en el nombre de Jesús. Por eso era importante realizar esta distinción. A medida que el evangelio también se extendía entre los gentiles, el nombre de Dios como creador se añadió. O sea, crees en ese Dios creador. Ya obviamente estaba escrito el evangelio de Juan. Crees en ese Dios creador que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Se daba por sentado el Dios creador, la autoridad de Jesucristo, y más tarde se añade también al Espíritu Santo, dando confesión a lo que es la Trinidad, a lo que nosotros conocemos como Trinidad, que es una de las doctrinas esenciales. Y alrededor del año 200, el candidato al bautismo contestaba las siguientes preguntas antes de ser bautizado. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, sí creo. Sí, ¿se fija qué especial es hacer todas esas distinciones de quién es Jesús? Porque mucha gente puede decir, es que yo creo en Jesús, pero le aseguro que mucha gente no sabe todas estas cosas de Jesús. Entonces, bueno, pues en qué Jesús crees, ¿verdad? ¿En Jesús Rodríguez o cuál? Anda, Jesús Romero. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Entonces, esas respuestas, esas preguntas se hacían para saber si la persona creía en Cristo y confiaba en ese credo de los apóstoles. Y esta manera de examinar comenzó en Roma también. O sea, era algo importante en Roma. No estoy diciendo de que pues era la cuestión de cómo ya de aquí estamos viendo el catolicismo. No. Se le empieza a dar peso obviamente a Roma y la palabra, como les mencioné ahorita, la palabra de Ireneo tenía mucho peso. Ireneo, discípulo de Policarpo. Policarpo, discípulo de Juan el apóstol. Entonces, la palabra de Ireneo tenía muchísimo peso. Entonces, y es importante porque incluso Ireneo resalta la autoridad de Pedro y la de Pablo, o sea, no solamente no era juanista, ahí lo podemos ver, pero tenía ese peso porque era de los mejores en el sentido de que fue quien más escribió en contra de todo el gnosticismo. Entonces se le dio mucho peso obviamente a la palabra de Ireneo, se le dio muchísima autoridad y obviamente Juan, Policarpo, Ireneo, y ya se sigue la sucesión porque también uno de los discípulos de Ireneo, su palabra llega a tener demasiado peso, llamado Hipólito. Ahí es cómo se comienza a examinar. Pero ya después dicen, y bueno, no que haya sido así, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las preguntas. Hay que redactarlo. O sea, es importante hacer una redacción ahora de nuestro credo basado en las preguntas. Y las preguntas que se hacían antes del bautismo eran un resumen de la introducción de todo lo que se había recibido. El aumento de la autoridad de los obispos, la aceptación de libros como escritura, ya no era suficiente para refutar a los gnósticos y otras herejías, porque los gnósticos también comenzaron a utilizar libros sagrados para enseñar sus doctrinas. Y esta confesión, así como la confesión de que Cristo había venido de la carne, que había sido crucificado, que había muerto y resucitado al tercer día, atacaba al gnosticismo de raíz. Porque los gnósticos decían, es que yo también creo en los apóstoles. Yo también creo en los apóstoles. No, es que yo también creo en la Biblia. Ah, ok. ¿Crees en Jesucristo? Hijo de María virgen. Ojo, María virgen, no María siempre virgen. Esa doctrina surge mucho después. Surge todavía mucho después. Hijo de María virgen que murió en una cruz. O sea, todo perfectamente enfatizado. ¿Hay que sean los gnósticos? No. Ah, entonces sí hay una gran diferencia. Entonces sí hay aquí una separación.
Entonces, estas enseñanzas estas preguntas hechas en el bautismo se transformaron en confesiones más extensas. Luego, se hicieron las preguntas hechas a los candidatos del bautismo. Más tarde las preguntas se hicieron declaraciones de fe y las declaraciones de fe en credos oficiales. El credo más importante, aceptado universalmente y que más ha perdurado es el credo de los apóstoles, por la sencilla razón de que fue el primero. Entonces, establece con claridad lo que los apóstoles iban a enseñar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posteriormente van surgiendo más credos. Porque posteriormente va a haber doctrinas que empiezan a atacar a la iglesia y en los diferentes credos es importante seguir enfatizando las doctrinas base. Por decir, aquí se enfatiza la doctrina de Dios Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Pero más tarde, con la pelea del arrianismo, que Jesús no es Dios, en el credo niceno se establece que Jesús es Dios. Aquí nomás hemos establecido estas tres. Basado en las diferentes doctrinas que van amenazando a la iglesia, es importante ir estableciendo ciertos credos. Personalmente, ya esto es una cuestión personal. Fíjense, ahorita sería importante establecer en credos sobre lo que la iglesia enseña. Es importante, aunque todo eso se dice, pero que la iglesia debe enseñar únicamente. La iglesia no debe enseñar ideologías mundanas. Establecer en el credo la familia bíblica, porque ya se van a empezar a introducir en las congregaciones familias homosexuales, familias en las que le aseguro que el fulano o la fulana nomás es el fulano que va a llevar a su perro y somos la familia Esparza Rufino, ¿verdad? A lo mejor por el perro. Entonces ya se tiene que establecer eso por el contexto de lo cual ahora indica que es familia. Y es algo obviamente que tenemos que cuidar en la misma sanidad, para la misma salida de la iglesia, y que es algo que la palabra de Dios nos dice. Ya, bueno, se establece este credo como el más, obviamente como el primero, como la base de todos, y en la época de los apóstoles no hubo otra prueba de fe que la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. La iglesia no tenía mayor organización aparte de las congregaciones locales. Los apóstoles, por medio de su conocimiento y autoridad, habían mantenido a la iglesia unida. Por eso, con algunos, bueno, pues ya con todos los que se encuentran aquí, hemos tenido un acercamiento, hemos hecho un cuestionario, les he pedido que redacten, bueno, que contesten a ciertas preguntas, porque es importante el credo. O sea, es importante el credo para la misma sanidad de la iglesia. En ese entonces no era necesario, porque no había, incluso pues no había ni siquiera denominaciones. O sea, no era necesario. De tal iglesia crees, Jesucristo, hijo de Dios, creo en esto, creo en Dios Padre, creador del universo, creo en el Espíritu Santo. Ok, perfecto, ¿no? Ahora es importante hablar ya de las doctrinas, incluso hasta más a fondo. Entonces, ese credo reconocido enseñaba cómo debían interpretarse las escrituras. Y todo eso se apoyaba firmemente en la autoridad apostólica. Y de este modo la iglesia pudo luchar con el gnosticismo, marcionismo, montanismo, todas esas ideas, y de ese modo también es como pudo hacer frente a todas las problemáticas que en ese momento se estaban suscitando y algunas otras que todavía posteriormente ya seguían.